se procede a tratar la estructura principal de los lípidos, partiendo de la biomolécula fundamental en su formación, es decir, el ácido graso, y además trataremos brevemente las reacciones en las que intervienen. Así tenemos que los lípidos se clasifican en dos grandes grupos de acuerdo a la complejidad de su estructura. Por un lado, tenemos a los lípidos simples, dentro de los cuales se encuentran los subgrupos como son los glicéridos, los acilglicéridos y las ceras. Y por otro lado tenemos a los lípidos complejos, dentro de los cuales encontramos a los fosfolípidos, los glucolípidos y las lipoproteínas. ¿Qué son los lípidos? Como definición podríamos decir que los lípidos son ésteres de ácidos grasos. Una esterificación es una reacción química que se produce entre un ácido orgánico y un alcohol con la producción de un compuesto denominado éster más una molécula de agua. En este caso, en la imagen tenemos como ejemplo el ácido palmítico que reacciona con propanol para dar como producto el palmitato de propilo, en este caso el éster, más una molécula de agua. Ahora bien, ya sabemos qué son los lípidos, sabemos qué es una esterificación. Nos falta conocer entonces qué son los ácidos grasos. Y los mismos son ácidos carboxílicos no ramificados, compuestos por átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Están además formados por un número par de átomos de carbono y un grupo ácido, en este caso dado por la función carboxilo. Tienen una característica muy singular que es la de ser anfipáticos, y esa característica está dada por la particularidad de su estructura, es decir, tienen una cadena larga carbonada que es hidrofóbica y apolar, mientras que está unida esa cadena a una cabeza o a un grupo, en este caso un grupo carboxilo, que conforma como una especie de cabeza polar hidrofóbica. Abajo en la imagen tenemos un esquema de un ácido graso, como se lo conoce internacionalmente, la representación de esa cola polar hidrofóbica y de esa cabeza polar hidrofílica, la cual esta cabeza polar hidrofílica puede solubilizarse y puede tener contacto con los medios acuosos, mientras que esta cola apolar repele el agua y no puede tener contacto con los medios acuosos. Dentro de las propiedades de los ácidos grasos vamos a tener dos clasificaciones generales, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Dentro de las primeras tenemos el punto de fusión y ebullición, los estados de esos ácidos grasos, líquidos cuando tienen de 2 a 6 carbonos y cuando tienen cadenas más largas a temperatura ambiente ya pasan a ser o a permanecer en un estado sólido a temperatura ambiente. La solubilidad es una propiedad física de los ácidos grasos que varía también con el largo de la cadena y lo que nosotros hoy vamos a tratar es la isomería geométrica cis y trans. Dentro de las propiedades químicas tenemos el carácter ácido brindado por el ácido carboxílico, la formación de ésteres, las reacciones en las que participan esos ácidos grasos como la oxidación, la halogenación y la hidrogenación, y también participan en la formación de sales. Estas últimas son las que nosotros vamos a tratar un poco más. Dentro de la clasificación general de los ácidos grasos tenemos dos grupos, los saturados y los insaturados. Los saturados son aquellos que presentan enlaces simples carbono-carbono en su estructura. Si nos concentramos en la imagen, tenemos el átomo de carbono representado como un círculo celeste y el átomo de oxígeno como un círculo de oxígeno rojo. Esta cadena o esta grasa saturada está formada por enlaces simples entre carbono y carbono, mientras que los ácidos grasos insaturados presentan uno o más dobles enlaces en su estructura. En este caso, tenemos que esa conformación o ese doble enlace
puede darle al ácido graso una conformación distinta. Puede ser una conformación cis o una conformación trans. Si nos centramos, tenemos que esa conformación cis está dada por el doble enlace, el cual tomamos como una línea del plano y dividimos el plano en dos puntos a partir de ese doble enlace. Desde un lado del doble enlace tenemos los mismos grupos, mientras que del otro lado del doble enlace también tenemos los mismos grupos. Cuando la conformación se presenta de esta manera, decimos que es una conformación cis. Mientras que si a ambos lados del plano, tomando como referencia el doble enlace, tenemos dos moléculas o átomos distintos, diríamos que se conforma una conformación trans. Y por último, vemos la formación de sales como una de las propiedades químicas, que es el reemplazo, se produce por el reemplazo del hidrógeno del grupo carboxilo de un ácido graso, en este caso el ácido mirístico, que es reemplazado por un metal, en este caso un metal alcalino, el sodio, generando miristato de sodio. Ese miristato de sodio es una sal. Esa sal habitualmente nosotros la conocemos como jabón. Los jabones tienen la particularidad o la función de eliminar las suciedades, tanto así como los detergentes o los tensioactivos. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen utilizando esos ácidos grasos y formando micelas donde la disposición de esas biomoléculas va a ser esas colas hidrofóbicas que no pueden o no pueden tener contacto con el medio acuoso, se van a disponer hacia el interior de la micela, rodeando la partícula de grasa, de suciedad, y las cabezas polares van a ir a tocar o van a interaccionar con el medio acuoso. De esa manera las micelas van a formar una parte de un transporte de esa suciedad para poder eliminarla. Hasta aquí hemos visto las nociones generales de los ácidos grasos. Muchas gracias.